Las muñecas nacieron para acompañar a los niños, para ser sus confidentes silenciosas en el juego y la fantasía. Pero algunas, solo algunas, parecen haber sido creadas para algo muy distinto, algo oscuro. No hablan, no respiran, pero cuando una de ellas entra en una casa, nunca vuelves a estar realmente solo. Te observan desde el rincón de la habitación, con sus ojos fijos de cristal o porcelana, esperando el momento en que bajes la guardia. Hoy no vamos a hablar de leyendas urbanas ni de cuentos para asustar. Hoy conocerás 5 muñecas reales, investigadas, documentadas y profundamente temidas por quienes se han cruzado en su camino. Objetos que, según testigos, han provocado miedo, desgracias inexplicables y algo mucho peor. Así que te invito a apagar las luces, a ponerte cómodo si es que puedes. Esto es Mundo Enigma. Comenzamos nuestro descenso en el puesto número 5, en la soleada Florida de principios del siglo XX. Aquí, en la opulenta casa de la familia Otto, un niño llamado Robert Eugene, o simplemente Gene, recibió un regalo que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor. Era una muñeca de casi 1 metro de altura, rellena de paja, vestida con un traje de marinero y con unos ojos de botón negros y vacíos. El niño no tardó en ponerle su propio nombre, Robert. Desde el primer día, Gene y Robert fueron inseparables. El niño le hablaba, jugaba con él e incluso le cedía un lugar en la mesa. Pero poco después de su llegada, comenzaron los problemas. Por las noches, los padres de Gene escuchaban conversaciones provenientes de su habitación. Una era la voz de su hijo, pero la otra era distinta, más grave, desconocida. Cuando entraban, encontraban al niño profundamente dormido. Los objetos de la casa empezaban a romperse sin explicación. Los muebles aparecían volcados. Cada vez que ocurría un incidente, la respuesta del pequeño Gene era siempre la misma, dicha con un miedo genuino. Robert lo hizo. La familia, inicialmente escéptica, comenzó a sentir una presencia inquietante. Los vecinos aseguraron haber visto a la muñeca moverse por las ventanas, observando la calle cuando la familia no estaba en casa. Los amigos de Gene que visitaban la casa juraban que la expresión del muñeco cambiaba, que sus ojos los seguían. Con los años, Gene creció, se casó y heredó la casa, pero Robert permaneció con él, relegado al ático. Nuevos inquilinos afirmaron escuchar pasos y risas infantiles provenientes de arriba. Finalmente, tras la muerte de Gene, Robert terminó en el Museo Fort East Martello, y es aquí donde su leyenda se volvió global. Se dice que debes pedirle permiso para tomarle una foto. Quienes se burlan de él, quienes lo desafían o le faltan el respeto, sufren una cadena de mala suerte. Accidentes, problemas económicos, enfermedades. El museo ha recibido cientos de cartas reales de disculpa, de personas de todo el mundo suplicando el perdón de Robert. Hoy, Robert permanece inmóvil tras una vitrina, pero su mirada de botón parece advertir a todos los visitantes que él sigue observando. Nuestro viaje nos lleva ahora al puesto número 4, a un museo en la Columbia Británica, Canadá. Aquí reside Mandy, una muñeca de porcelana con el rostro agrietado y una mirada melancólica. Mandy fue donada al Museo de Quesnel en 1991 por una razón muy simple y aterradora. Sus dueños ya no podían dormir. La mujer que la donó explicó que por las noches escuchaba llantos de bebé provenientes del sótano, donde guardaba a la muñeca. Al principio, pensó que eran las tuberías, el viento, cualquier explicación lógica. Pero los llantos eran persistentes, desgarradores, y siempre cesaban cuando abría la puerta del sótano. La casa se llenó de una tristeza insoportable. Los empleados del museo pronto descubrieron que la paz no había regresado. Desde su llegada, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. El personal escuchaba pasos en los pasillos cuando el museo estaba completamente vacío y cerrado al público. Los almuerzos desaparecían misteriosamente de la nevera de la sala de descanso, para luego aparecer en otro lugar. Los objetos se movían de sitio y las cámaras de seguridad se apagaban sin motivo aparente, justo en el área donde se exhibía a Mandy. Los investigadores paranormales que han visitado el museo han captado psicofonías,
susurros infantiles y llantos en sus grabadoras de audio. La leyenda más inquietante cuenta que Mandy no soporta estar con otras muñecas. Si la colocan en una vitrina junto a otras, al día siguiente las encontrarán tiradas en el suelo, como si hubieran sido arrojadas con violencia. Hoy, Mandy se sienta sola en su propia vitrina, mirando fijamente, con su rostro roto y su historia de lágrimas nocturnas. Nadie sabe qué vio o qué le ocurrió para quedar atrapada en esa tristeza eterna, pero su presencia es un recordatorio de que algunas penas nunca mueren. En el puesto número 3, viajamos a Japón, a un templo en la prefectura de Hokkaido. Aquí se encuentra una muñeca que desafía la lógica y la ciencia. Su nombre es Okiku. La historia comienza en 1918, cuando un joven compró la muñeca para su hermana pequeña de 2 años, llamada Kikuko. La niña adoró a la muñeca, que vestía un kimono tradicional, y no se separó de ella hasta que, trágicamente, un año después, murió a causa de un resfriado. En su honor, la familia colocó la muñeca en un altar doméstico y rezó por ella todos los días. Fue entonces cuando notaron algo imposible. El cabello de la muñeca, que originalmente era corto y estaba bien peinado, comenzó a crecer. No era una ilusión, no era un truco. El cabello oscuro y liso crecía lentamente, mes a mes, hasta llegarle por la cintura. Convencidos de que el espíritu inquieto de su hija se había alojado en la muñeca, la familia cuidó de ella. Cuando tuvieron que mudarse en 1938, decidieron que el lugar más seguro para Okiku era el templo Mannenji. Los monjes del templo continuaron con la tradición de cortarle el pelo periódicamente y confirmaron que, efectivamente, seguía creciendo. Lo más sorprendente llegó cuando una muestra del cabello fue analizada científicamente. Los resultados fueron claros e impactantes. Era cabello humano. Hoy, Okiku permanece en el templo, un objeto de veneración y misterio. Para la cultura japonesa, no es un objeto poseído, sino el recipiente del espíritu de una niña que nunca se fue. Su historia es un puente entre el mundo de los vivos y el más allá, un testimonio tangible de que el amor y el duelo pueden manifestarse de las formas más inexplicables. Nos acercamos a la cima de nuestro ranking con el puesto número 2, un nombre que el cine popularizó pero cuya historia real es infinitamente más oscura y compleja. Hablamos de Annabelle. Olvida la muñeca de porcelana de las películas. La verdadera Annabelle es una simple muñeca de trapo, del tipo Raggedy Ann, con una sonrisa pintada y ojos de botón. Su historia comenzó en 1970, cuando una madre se la compró a su hija Donna, una estudiante de enfermería. Pronto, Donna y su compañera de piso, Angie, notaron que la muñeca se movía sola. La dejaban en el sofá y la encontraban en otra habitación, con la puerta cerrada. Luego, comenzó a dejar mensajes. Pequeños trozos de pergamino aparecían por el apartamento con mensajes escritos a lápiz, como «Ayúdanos». Lo más extraño era que Donna no tenía ese tipo de papel en casa. Asustadas, contactaron a una medium, quien les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, que había muerto en esa propiedad. El supuesto espíritu de la niña les pidió permiso para quedarse, y ellas, sintiendo pena, aceptaron. Fue su peor error. La entidad no era una niña. Era un demonio que fingía serlo para ganar su confianza. La actividad paranormal se intensificó y se volvió violenta. Un amigo de las chicas, llamado Lou, que siempre desconfió de la muñeca, fue atacado. Relató que mientras dormía, sintió que lo estrangulaban y al despertar, vio a la muñeca a los pies de su cama y tenía arañazos inexplicables en el pecho. Fue entonces cuando llamaron a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Ellos determinaron que la muñeca no estaba poseída, sino que era un conducto utilizado por una entidad inhumana que buscaba poseer a una de las chicas. Los Warren se llevaron a Annabelle. En el camino de regreso, su coche casi sufre un accidente fatal. Un sacerdote que la bendijo sufrió un grave accidente de tráfico horas después. Una persona que se burló de ella en el museo de los Warren murió en un accidente de moto ese mismo día al salir del lugar.
Hoy, Annabelle está encerrada en una urna de cristal en el Museo de lo Oculto de los Warren. La caja está bendecida regularmente por un sacerdote y una advertencia es clara: peligro, no abrir bajo ninguna circunstancia. Es un recordatorio de que, a veces, el mal no necesita un rostro aterrador para manifestarse. Hemos llegado al puesto número 1. Este objeto es diferente a todos los demás. No tiene una historia documentada. No reside en un museo famoso y ni siquiera tiene un nombre conocido. Su terror no proviene de lo que hace, sino de lo que es. Fue encontrada hace unos años en una casa abandonada en Texas. Quien la encontró, un explorador urbano, pensó que era solo otra muñeca antigua, polvorienta y olvidada. Tenía un vestido blanco, el rostro pálido y una extraña sonrisa cosida. Pero cuando se acercó con su linterna y la luz iluminó su boca, lo entendió todo, y el horror lo invadió. No eran dientes de plástico, no eran de porcelana, eran dientes humanos, reales, irregulares, amarillentos, algunos con caries. Cada diente, cosido con un hilo grueso a las encías de la muñeca, perteneció a alguien. Nadie sabe a cuántas personas, nadie sabe quién la creó, ni con qué propósito. Las teorías son escalofriantes. ¿Fue parte de un ritual oscuro? ¿Un trofeo macabro de un asesino? La muñeca no se mueve, no llora, no escribe mensajes. Simplemente sonríe con esa dentadura robada. No fue hecha para jugar. Fue hecha para observar. Es la materialización de una pesadilla, un objeto que cruza la línea entre lo inanimado y lo humano de la forma más profana posible. Su existencia es una pregunta sin respuesta, un testimonio silencioso de una maldad que ni siquiera podemos empezar a comprender. Tal vez no se mueven cuando los miras, tal vez no hablan en voz alta, pero todas estas muñecas comparten algo en común. Donde estuvieron, la calma nunca volvió. Son espejos rotos de la infancia, recipientes de historias que nunca debieron ser contadas. Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete a Mundo Enigma, el lugar donde los objetos cuentan su propia historia. Gracias por acompañarme en esta oscuridad.